¿Y por qué? ¿Y por qué surgió, ¿no? Bueno, pues este informe estandarizado de cuidados. Como ya sabéis, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que representa un importante desafío de salud pública global con pacientes pues, que requieren tratamiento y no solo el tratamiento que les damos en diálisis pues, de 4 horas ¿no? Lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. A mí cuando empecé la diálisis me dijeron que el cuidado del paciente renal, la continuidad de los cuidados tiene que ser 7 días a la semana, 24 horas al día. Por eso, ¿no? Y porque, bueno, pues eso se me quedó grabado a mí y a muchos de nuestros compañeros, pues vimos que el paciente renal es un paciente vulnerable que requiere una continuidad de cuidados, que muchos de esos pacientes están en tratamiento crónico sin posibilidad de obtener un trasplante y entonces creímos conveniente pues trabajar de la mejor manera posible para dar esa continuidad de cuidados. Es una población muy vulnerable y que requiere de toda nuestra atención y sobre todo para proporcionarles una mejora en su calidad de vida, en la calidad de vida que nosotros les podemos ofrecer y en la calidad de vida que ellos, vamos, nosotros que les podamos ofrecer y que ellos sienten, ¿no? Que les estamos ofreciendo, porque por muy poco que hagamos, ellos, bueno, y lo vi yo en un estudio que hice, que ha comentado Natalie sobre el ejercicio, por mucho que nosotros intentemos ayudarles, ¿no? Con ejercicio físico durante las sesiones de diálisis, y pues sí que hemos leído la bibliografía que por supuesto, ¿no? Pues mejora lo que es pues, el músculo del paciente. Pero, sin embargo, su apreciación y su calidad de vida es muchísimo más mayor que lo que podamos alcanzar a nivel pues fisiopatológico, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso era un desafío para nosotros pues en este tipo de pacientes. Por supuesto, nosotros como gestores de cuidados pues exigía una gestión de enfermería cuidadosa que garantice esta calidad de vida y esta continuidad asistencial. Y también vimos que estos pacientes, bueno, pues que muchos pues se trasladan, ¿no? Entre centros y que esos viajes o esas reubicaciones pues presentan también un desafío en la continuidad de cuidados, pues vimos que realmente nuestra falta de coordinación podía comprometer un poco, pues bueno, la eficacia terapéutica sobre todo, ¿no? Entonces, estos tres puntos creíamos que tenían un gran impacto en su calidad de vida y por lo tanto pensamos que establecer un informe de cuidados de enfermería pues tenía 4 puntos claves, que es por lo que empezamos a hacer este informe, que era garantizar su seguridad, es decir, evitar errores clínicos, preservar su calidad de vida, de la que ya he hablado antes, reducir los riesgos asociados a una desinformación, a una mala información o a una no información y, ante todo, optimizar sus resultados clínicos. Por esto, ¿y por qué más? Pues porque realmente vimos que como sociedad científica, bueno, siempre nos basamos un poco pues en toda la comunidad científica que somos, ¿no? Entonces, Espera un momento, Cristina, listo. perdón, Ya ¿me se te oís bien? escucha. Que no sé qué Ya se pasa. escucha. Sí, ya se Sí, lo escucha. siento, ¿eh? Bueno, vimos que, bueno, con nuestra justificación como expertos complementamos la bibliografía, ¿no? Y vimos que Haggerty en 2003 definió la continuidad de cuidados como el grado en que una serie discreta de eventos de atención a la salud son experimentados como coherentes y conectados en el tiempo. Es decir, que lo que nosotros habíamos visto como expertos no tenía una relación científica importante. ¿Por qué? Porque establecer un informe de cuidados de enfermería pues ayuda a una continuidad informativa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros es muy importante, bueno, en todos los ámbitos, no solo a nivel profesional, pero la comunicación asegura, ¿no? Que todos estemos bien informados, recibamos la misma información y damos una información clínica al paciente que realmente podemos ofrecer con una calidad asistencial mayor, es decir, una continuidad en lo que es la comunicación es fundamental entre centros y eso hace que la seguridad del paciente sea mayor. Un paciente cuando se traslada de un centro a otro y ve que ha recibido el centro al que llega, ha recibido información, pues su sensación de seguridad y la sensación de que tiene también de calidad de vida pues es mayor, ¿no? Entonces, pues eso por una parte. Por otra parte, la continuidad relacional. La relación de confianza que se establece, como he dicho ahora, entre el paciente y sus proveedores de atención, que somos todos nosotros.
y continuidad en la gestión, que garantiza un enfoque coherente en la planificación y prestación de esa atención. Por esos tres puntos, nosotros, bueno, pues con lo que nosotros teníamos, la justificación que hemos visto antes, más esto, pues pensamos que podía ofrecer el informe de cuidados múltiples beneficios y que realmente, pues eso, mejoraban la seguridad del paciente porque minimizaban errores, optimizaban los resultados clínicos, incrementaba la satisfacción del paciente porque realmente cuando un paciente está satisfecho es más adherente al cuidado. Cuando un paciente está satisfecho, pues mejora su calidad de vida y mejora su sensación de calidad de vida porque fomenta la confianza y reduce pues la ansiedad, ¿no? En una atención sin interrupciones y sobre todo porque reduce costes. No nos podemos olvidar, tanto en España, en Colombia, donde estemos, que el reducir costes sanitarios optimiza, ¿no? El uso de recursos y que evita, bueno, pues que el paciente se deteriore, porque con cada ingreso de nuestros pacientes, que ya son por sí vulnerables, pues es que bajan un escalón. Entonces yo creo que estaba más que justificado el que tuviéramos que empezar a trabajar sobre un informe de cuidados de enfermería. No nos podemos olvidar tampoco del marco legal y normativo. Por supuesto, hay una ley en 2002 que dice que la autonomía del paciente en materia de información establece que nuestra obligación es establecer dentro de la documentación clínica, aparte de la historia y el informe médico, un ICE, ¿no? Un informe de cuidados de enfermería. Por lo tanto, atendíamos al marco legal. Y el Real Decreto dice en España que esta documentación clínica requiere del informe de cuidados de enfermería, pero sobre unos campos obligatorios que ya están escritos sobre el Real Decreto, podíamos trabajar unos campos que eran recomendados, pero no eran obligatorios, que es sobre los que nosotros trabajamos. Los informes actuales, muchos vimos que carecían de campos específicos que documentar esas necesidades únicas de los pacientes y que comprometían esa calidad asistencial durante las transiciones en los centros sanitarios. Por eso, un poco, pues para abordar, ¿no? Y para, bueno, pues esta brecha, ¿no? Que suponía el no tener un informe, pues nuestro objetivo principal de este proyecto fue alcanzar un consenso nacional para crear, como os he dicho, un informe detallado para ver qué campos adicionales no obligatorios deberían incluirse en el informe de cuidados de enfermería cuando nuestros pacientes se trasladan de centro, o bien por vacaciones o bien por reubicaciones. Esto, por supuesto, permitiría establecer un marco estandarizado nacional, que yo creo que la palabra nacional une, y de intercambio de información, garantizar esa continuidad asistencial, todo lo que he dicho antes, facilitar la coordinación entre centros, ¿no? Cumplir los estándares legales y una evaluación continua de esas necesidades, ¿no? Y realmente, pues lo que voy a repetir mucho esta sesión, que es la calidad de vida, que es lo que nosotros, nuestros pacientes, pues nos reclaman día a día y lo que queremos conseguir para ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ¿qué hicimos? ¿Cuál fue nuestra metodología de estudio? Nos reunimos entre marzo y diciembre de 2004, que fue cuando hicimos el informe, y diferenciamos, bueno, lo hicimos en dos fases. Una primera fase, que es lo que hicimos fue la co-creación de un cuestionario con una propuesta inicial de campos a consensuar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hicimos fue hacer una lista de todos los centros de diálisis que conformaban el mapa nacional y ver qué centros de todos ellos tenían mucha más experiencia con pacientes de tránsito, tenían muchos pacientes de diálisis y establecimos que de todos los centros de España queríamos que participaran 25. Y aparte también, bueno, el comité de expertos de la Junta Directiva de SEDEN lo incluimos dentro del marco de la cocreación. Bueno, de entre todos, que fuimos unos 33, nos contestaron 16. Entonces, entre los 16 formamos como una primera fase de co-creación de un informe con unos ítems que nosotros pensamos que podían ser beneficiosos para incluir en el informe de cuidados de enfermería. Por supuesto, hicimos una revisión bibliográfica previa, ¿no? Además de la experiencia clínica y de gestión del comité, pensamos que una revisión bibliográfica era necesaria y propusimos también trabajar
con los patrones funcionales de Marriott y Gordon. ¿Por qué? Porque estos patrones realmente tienen un enfoque estandarizado, ¿no? y estructurado pues, en la documentación de cuidados, ¿no? y es esencial para garantizar la continuidad asistencial, sobre todo en los pacientes de los que hablamos, ¿no? con esas necesidades complejas, porque pensamos que esto tiene un abordaje, ¿no? integral de esas necesidades y sobre todo facilitaba la transición entre profesionales. Entonces, por eso elegimos estos patrones funcionales para abordar el paciente integral, ¿no? Aquí lo llamamos cuidados centrados en la persona. No podemos dar café para todos, que eso es algo que una frase que aprendí cuando yo llegué al mundo de la nefrología. Hay que centralizar el cuidado, hay que personalizar el cuidado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta primera fase de cocreación lo hicimos de esta manera. Y una segunda fase que lo que queríamos en esta segunda fase es, previamente estableciendo una muestra, llegar a un consenso para ver si los ítems que habíamos propuesto en el informe de cocreación, pues tenían un consenso nacional que pudiera establecer una estandarización del informe. Y esto lo hicimos mediante una técnica Delphi. ¿Por qué la técnica Delphi? Porque, bueno, pues la técnica Delphi, como ya sabréis, pues es una técnica que está validada en la comunidad científica y que es una técnica altamente reconocida por su validez para recoger y sintetizar pues, opiniones, ¿no? de los expertos. Por lo tanto, ya teníamos diseñadas estas dos fases y lo que hicimos después fue una selección de expertos. Hicimos un muestreo por conveniencia con enfermeras que habían desempeñado su profesión, llevaban más de 5 años de experiencia en el campo de la nefrología, que su actividad actual estaba en el mundo de la hemodiálisis y que en ese momento pues estaban, bueno, pues no estaban de baja, en ese momento hacían práctica clínica en centros de diálisis. Y la única exclusión que pusimos fue no otorgar el consentimiento informado. Y por supuesto se garantizó la presentación, bueno, la representación de criterios, ¿no? que ellos nos ofreciesen y por supuesto el anonimato. ¿Cómo fue la recogida de datos? Bueno, pues para la recogida de datos, una vez que hicimos el cuestionario, pues lo que hicimos fue dos rondas de consenso para recoger los datos mediante la técnica Delphi que os he comentado, ¿no? Una primera ronda inicial, nosotros aprovechamos, tenemos un congreso anual que ya seguramente conoceréis con la sociedad científica nuestra aquí en España. Nos juntamos siempre una vez al año y ahí pensamos que era un buen momento para hacer una ronda inicial, pues porque hay mucha gente, ¿no? en ese congreso y podíamos tener una cabida de un muestreo mayor. Lo hicimos en noviembre de 2024 y luego hicimos una segunda ronda para consensuar esos primeros ítems en diciembre también de 2024. Bueno, ¿cómo fue la estructura? Como os he comentado, hubo una primera parte del estudio, una primera fase, que lo que hicimos fue pues una cocreación de un informe provisional para trabajar unos ítems. Establecimos 57 ítems en los que nosotros, tanto la junta directiva como el comité de expertos que habíamos establecido en esa pequeña fase de cocreación, pues entendíamos que eran importantes que aparecieran en el informe. Entonces, en esta primera parte del estudio, lo que hicimos fue, pues eso, aparte de ese informe, explicar los objetivos del estudio, solicitar el consentimiento informado de los participantes y ahí sí que se recopilaban 4 datos específicos para caracterización de la muestra, ¿no? El correo, la edad, la experiencia menor o mayor de 6 años y el tiempo de incorporación también menor o mayor a 12 meses. Los datos demográficos, ¿no? Hubo una segunda parte dentro del cuestionario que abordaba pues la importancia. O sea, nosotros creímos que Marjorie Gordon pues era la persona que nos iba a servir de modelo para implementar, ¿no? Una valoración, bueno, ¿no? un informe integral, ¿no? Para abordar todos los aspectos necesarios de una persona en tratamiento en diálisis, pero sí que queríamos explicar a nuestra muestra de participantes la importancia de incluir los datos, bueno, por supuesto los datos demográficos, pero también la información de estos patrones funcionales, ¿no? Aparte del acceso vascular. Y entonces después de esta parte, hubo una tercera entrada donde poníamos los apartados, ¿no? Que los ítems que realmente habíamos concretizado y establecimos preguntas sencillas, si no, para
para que nos pudieran contestar. Estos fueron el cuestionario que pasamos en la primera fase en el Congreso de SEDEN. Y luego al final sí que dejábamos un campo abierto para que, bueno, pues cada persona, ¿no? Cada participante pudiera aportar información adicional o campos que en la fase de cocreación no habíamos contemplado, pues en el cuestionario y que igual se consideraban relevantes y que podíamos incluir en una segunda ronda. Bueno, por supuesto, tuvimos que tener en cuenta unas consideraciones éticas. Se empleó, bueno, un análisis descriptivo con frecuencias absolutas y relativas en cada uno de los campos y luego establecimos un umbral de acuerdo del 80 o más por ciento de los participantes. ¿Qué quiere decir? A ver, teníamos que tener en cada ítem un acuerdo de más del 80% de los participantes. Por supuesto, se calculó, ¿no? En el análisis de los datos se calculó la mediana y el rango cuartílico para evaluar la dispersión y luego usamos un software estadístico para asegurar también robustez, ¿no? Y precisión a los resultados. Como os he dicho, la declaración de Helsinki, ¿no? Pues fue bueno, pues lo hicimos conforme a esta declaración para el uso, ¿no? De investigación con personas humanas y que sí que estos participantes recibieron un hoja informativo con la metodología, los beneficios, confidencialidad y, por supuesto, la participación era de carácter voluntaria. El tratamiento de los datos sí que lo hicimos, ¿no? Ajustado a la Ley Orgánica de 2018, garantizando la protección de los datos de los participantes y sus derechos digitales. Del estudio, de los participantes del estudio, os puedo decir que llama mucho la atención porque estamos muy contentos porque en la primera ronda participaron 56 personas en la SEDEN, en el Congreso de la SEDEN, y además, sobre todo, participantes expertos, porque todos ellos eran supervisores de centros de diálisis. Y sí que es verdad que para la segunda ronda sí que lo emitimos a través de correo electrónico y participaron 13. Entonces, bueno, sí que deciros que había bastante diferencia, que muchas veces el papel, ¿no? Y la presencialidad a veces da robustez también a los estudios, ¿no? Que ahora muchas veces se hacen pues bueno, a nivel virtual o por correo, pero es verdad que, bueno, pues que llama mucho la atención. Quizás esto, ¿no? Pues también pues no, nos llamó la atención, pero teníamos el consenso de esos 56 participantes previos que nos daban mucho peso al estudio. Deciros que es muy llamativo también, bueno, yo no sé allí, pero aquí todavía somos muchas más mujeres, ¿no? Mayoría femenina en los que trabajamos en las unidades de hemodiálisis y en este estudio participaron un 87,5% de mujeres. Y luego deciros que también da robustez al estudio que casi el 97% tenía más de 6 años de experiencia en enfermería nefrológica. Hablaros ahora mismo de los resultados del consenso. Como os he dicho, nosotros en la fase de cocreación, cuando establecimos los ítems que realmente pensábamos que tenían que abordarse, ¿no? En un informe de cuidados de enfermería, vimos que de los 57 campos que establecimos, consensuamos, o sea, consensuamos 50 y 7 se quedaron por debajo del 80%, que era nuestro umbral de acuerdo, pero de esos 7, solo tres estuvieron por debajo del 78,30, que la verdad es que, bueno, pues es un dato muy importante, ¿no? Por lo tanto, hubo una tasa de consenso del 87% y deciros que muchos de los ítems alcanzaron no un 80%, sino un 100%, y que hubo un acuerdo realmente unánime en varios campos críticos, ¿no? Que pensábamos nosotros que igual quizás no hubiéramos entendido en un principio pues que hubiera tenido ese acuerdo. Nosotros, como os he dicho, dividimos el cuestionario, ¿no? Que pasamos en la primera ronda entre campos demográficos y luego campos clínicos consensuados, ¿no? Con los patrones de Marjorie Gordon. Los campos demográficos, los que alcanzaron el 100%, fueron centro de origen, alojamiento en destino, el transporte sanitario, muy importante, no sé allí, pero aquí muchos pacientes con esa vulnerabilidad que tienen, ¿no? Y esa comorbilidad, pues muchísimos precisan de transporte sanitario porque no pueden venir por sus propios medios y con sus familias. Por lo tanto, para nosotros este tema es muy, muy importante, ¿no? Las sesiones semanales y la duración de las sesiones. Estos 5 ítems, de los 8 ítems perdón.
Ah, que estaba oyendo algo, no sé si me decís algo. No, ¿No, Natalia? ¿Sigo? sigues, está bien, sigue. Vale, por lo tanto, de los datos demográficos, sí que estos cinco nos llamaron mucho la atención porque alcanzaron el 100%, ¿no? de los participantes y que es un dato a tener en cuenta. Con respecto al acceso vascular, que para nosotros es la herramienta sin la cual, pues bueno, pues no pueden hacer diálisis. Por lo tanto, es la herramienta, el gol estándar que llamamos aquí, ¿no? De la diálisis, porque si no cuidamos el acceso pues difícilmente vamos a poder hacer diálisis. Entonces, de los ítems que nosotros habíamos propuesto en la fase de cocreación, en la fístula, tanto si es nativa o protésica, alcanzó el 100%, la localización anatómica también alcanzó el 100%, el calibre de la aguja y el flujo de bomba, prácticamente también el 100% y el tiempo de hemostasia. Y respecto al catéter venoso central, la localización, el estado de funcionamiento, las causas de la disfunción, bueno, pues a nosotros también, ¿no? Pues cuando nos llegan pacientes con un catéter disfuncionante, pues el que nos hayan definido realmente la causa de la disfunción, saber si tenemos que bajar, ¿no? A quirófano a revisar ese catéter o no, es un catéter disfuncionante que por anatomía, ¿no? O por otro motivo, ¿no? O por presiones, pues es disfuncionante, pero no tiene por qué no usarse, pues bueno, es una característica que creo que es definitoria, ¿no? De cuando un paciente se traslada. Por supuesto, también hablar del tratamiento anticoagulante también es otro dato que nosotros pues lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Pues porque un tratamiento que no sea, que igual cada centro trabaja con un tratamiento anticoagulante y si el paciente pues requiere otro tratamiento anticoagulante que no es el del centro, pues puede provocar un riesgo, incluso una hospitalización y que bueno, pues ya no le estamos ofreciendo unos cuidados de calidad, ¿no? Y una calidad asistencial que repercute en su calidad de vida, ¿no? Como os decía antes. Y por supuesto el flujo de bomba. El flujo de bomba que también todo el mundo estábamos de acuerdo en que era clave incluirlo en ese informe. De los 8 patrones de Gordon, deciros que los que más alcanzaron consenso fueron estos, ¿no? Os voy a comentar un poco de respecto a percepción, manejo de la salud. El estado hemodinámico durante la sesión alcanzó un 92,9. La inmunización frente a la hepatitis B también alcanzó un consenso mayoritario y la adherencia al tratamiento. Respecto a la eliminación, llamó mucho la atención porque aquí os he puesto que la diuresis residual sí que es verdad que alcanzó un 92,9%. Saber si el paciente tenía diuresis residual, pero sin embargo hubo otro ítem que se descartó, que a mí me llamó mucho la atención y a nuestros compañeros de junta también, porque es verdad que la cantidad de diuresis residual, sin embargo, se desechó para que conste en el informe definitivo. Y es muy curioso, ¿no? Que queramos saber la diuresis residual, por supuesto, tenemos que saberla, ¿no? Porque en función de la diuresis residual podemos saber si un paciente no va a llegar más congestivo o menos congestivo, adaptar la diálisis, ¿no? O adaptar la terapia, ¿no? A cómo está. Pero sí que es verdad que, bueno, que la cantidad es importante, entonces, bueno, pues nos llamó la atención, ¿no? En este patrón. Por supuesto, si era portador de urostomía o colostomía ya adquirió el 100%. Del patrón cognitivo perceptual, sí que es verdad que el nivel de conciencia, presencia de dolor, dificultades en la comunicación fueron ítems altamente recomendados. Y del patrón sueño-descanso, la calidad del sueño o necesidad de medicación, horas de descanso nocturno también fueron ítems que alcanzaron un acuerdo unánime y alto. Hablamos del patrón nutricional metabólico, ¿no? Ese patrón que nosotros, bueno, por lo menos aquí nosotros tanto trabajamos en el desgaste proteico energético, ¿no? Todas esas proteínas que se van a través de las membranas de los dializadores y que a veces hay que renutrirlos y que no sabemos cómo, ¿no? Bueno, pues eso sí que nosotros llegamos a un consenso en que la alimentación durante la sesión, aquí por lo menos en España, tenemos la costumbre de preservar ese desgaste, ¿no? que sufren durante las sesiones y intentar evitar esa inflamación subclínica continua de estos pacientes, intentando nutrirles un poquito durante la sesión, ¿no? Ese aporte proteico. Por lo tanto, esto entendimos que, bueno, no el 100%, pero sí que alcanzó un 85,7%. Y el control de la glucemia e insulina en pacientes bueno, pues que tienen, ¿no? Son diabéticos, pues también conseguimos un consenso alto. Del tema actividad de ejercicio, sí que los calambres musculares durante la diálisis, bueno, presentaban un alto índice de consenso y las ayudas también para el descanso.
Y en el patrón rol relaciones, bueno, pues sí que el entorno social, como os decía, el paciente de diálisis no es la sesión de diálisis y ya está. Es un paciente que requiere un cuidado, ¿no? 7 horas, o sea, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y por lo tanto tenemos que ver muy bien, pues de qué entorno, ¿no? Se nutre estos pacientes, porque muchos viven solos, están solos o no tienen gente que les ayude, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que es verdad que en un traslado, no quizás tanto de vacaciones, pero un traslado entre centros sí que era muy importante, bueno, pues la convivencia familiar o si vivía solo o qué cuidador, ¿no? Pues tenían con ellos, ¿no? Viviendo, ¿no? Porque realmente nosotros muchas veces ya sabéis que nos apoyamos en las personas que viven con ellos y que les ayuden para su propia supervivencia, ¿no? O su propia adherencia al tratamiento. Y en el último patrón, que es la adaptación tolerancia al estrés, bueno, pues sí que hubo un ítem que fue el afrontamiento, ¿no? Cuando se le sugieren cambios durante la sesión, pues que pareció que era importante. Y luego si consumían algún tipo de sustancia que pudiera afectar, ¿no? A su tolerancia durante la sesión. Los campos, bueno, no, como ya os he definido un poquito más o menos cuánto porcentaje, ¿no? de datos llegamos a consensuar, bueno, os lo he puesto aquí en un gráfico para que veáis que aproximadamente pues unos 10 datos demográficos se consensuaron, como el centro de origen, el alojamiento, la necesidad, como os decía, del transporte sanitario, el número de días de estancia, contacto de emergencia, tratamiento de hemodiálisis y hacían hospitalario y domiciliario, importante también para todo, sobre todo el tema del material o de la industria, ¿no? que les suministre el material. No sé cómo está allí el tema de la domiciliaria, pero aquí cada vez, bueno, pues intentamos que los pacientes que son autónomos o que tienen un apoyo, ¿no? Pues social, ¿no? Y en casa, ¿no? Sobre todo con gente que les ayude, pues intentar evitar ese traslado al hospital que supone tanto riesgo para ellos, ¿no? Entonces esto parecía un ítem que era también realmente relevante. Por supuesto, las alergias, si precisaba un monitor propio, el número de sesiones de tratamiento y la duración de cada sesión. Respecto al gol estándar, como os decía antes, de entre la fístula y el catéter, por supuesto, si era tipo nativa protésica, dónde estaba, la fecha de realización. A ver, hay muchas cosas de estas que quizás en el informe médico, bueno, vienen resaltadas, como, bueno, pues puede ser, ¿no? El tema de la fístula, si es nativa o no, o dónde está, pero hay otras, como el calibre de la aguja para punción, el tiempo de hemostasia, que para nosotros también es importante, signos de isquemia en zonas distales, que puede, ¿no? Nosotros, pues, encendernos una luz y decir, bueno, este paciente, yo le voy a hacer una hemostasia más larga, una hemostasia más corta, le voy a enseñar a hacer la hemostasia o qué riesgo tiene que le ponga unas pinzas. O sea, esto es información que para nosotros es realmente relevante, ¿no? Y que quizás igual no le hemos dado importancia, pero luego cuando la tenemos, pues nos ayuda. Signos de hipertensión venosa, ¿no? Hiperpigmentación, úlceras digitales, valoración de posibles estenosis proximales, ¿no? O presencia de hematomas. Y por supuesto el flujo de bomba de sangre, ¿no? Habitual, tanto la presión arterial como la presión venosa también habitual. Y en el catéter venoso central, bueno, pues sobre todo hay un ítem que a mí me gusta mucho, aparte de los que se consensuaron, que es el catéter, si es disfuncionante o no, porque claro, cuando nos llega un paciente, por supuesto la localización suele venir en el informe médico, aunque para nosotros es también relevante y salió en el informe la fecha de colocación, por supuesto, pero el tema de la disfunción, cuando viene un paciente, pues bueno, pues este dato es muy, muy relevante porque tenemos que funcionar con él durante todas las sesiones. Por lo tanto, para nosotros es crucial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto sí que llegamos a un consenso bastante alto y nos parece muy relevante, que vamos, que yo creo que no opta a discusión alguna, ¿no? Después, por supuesto, el flujo de bomba, como en la fístula, presión arterial y venosa, y luego también el tratamiento anticoagulante, que también, como os he dicho, muchas veces nosotros en el informe médico casi ni lo contemplan, ¿no? Y para nosotros, pues es realmente interesante tenerlo. Los campos consensuados respecto a los patrones de Gordon os he enumerado unos antes, pero bueno, pues para que veáis realmente lo que salió de todo el consenso. En el patrón manejo de la salud, pues el estado general durante la sesión, durante la sesión, la presión arterial, frecuencia y temperatura, ¿no? Datos hemodinámicos que también nos puede llegar a valorar en conjunto al paciente, ¿no? Y ver realmente, pues qué cantidad de pérdida le podemos quitar si realmente pues puede, ¿no? Pues si su frecuencia cardíaca tiene un problema cardíaco detrás y puede hacer que realmente un exceso, ¿no? en la terapia dialítica pueda desencadenar
una crisis cardíaca, un estrés miocárdico que le lleve a la producción de arritmias, infartos, etcétera, ¿no? La temperatura, por supuesto, ¿no? Pacientes que están en la sala prácticamente juntos, ¿no? Y que pueden venir pues con una infección de cualquier tipo, ¿no? Vírica o bacteriana. Por lo tanto, bueno, si hay que aislarlos, pues también es un dato realmente relevante, ¿no? Si estaba inmunizando o no para el virus hepatitis B, también ya sabéis que esto, sobre todo la hepatitis B, es muy relevante y queremos siempre, ¿no? Que nuestros pacientes tengan más de 10 títulos, ¿no? Que estén siempre inmunizados. La adherencia al tratamiento, porque sin una buena adherencia al tratamiento, realmente la calidad de vida, la calidad asistencial y la percepción que ellos tienen de lo que supone la diálisis y la calidad de vida que le podemos ofertar, pues es menor, ¿no? Por supuesto. El uso de instrumentos de apoyo, pues que ellos también, bueno, pues que nosotros sepamos, ¿no? En un centro de destino, pues qué usar, ¿no? En estos casos, ¿no? O si necesita, por ejemplo, pues que el celador o sanitario, no sé cómo le llaméis allí, pues que tenga que tengamos que pedirle ayuda para sus traslados. A nivel del patrón nutricional metabólico, pues la alimentación, pues durante el final de la sesión de tratamiento, como os decía, estos pacientes tienen un desgaste proteico-energético que aborda, ¿no? Pues muchos campos y que pueden llegar a que el paciente fallezca. Por lo tanto, bueno, pues esto era un ítem también pues clave, ¿no? En ese patrón. Y si precisaba durante la sesión de control de glucemia o tratamiento con insulina. Aunque sí que se pierde mucho azúcar durante las terapias dialíticas, sí que es verdad que hay pacientes que todavía reciben tratamiento con insulina y lo teníamos que tener en cuenta. En el patrón de eliminación, como os digo, no se llegó a consensuar el tema de la cantidad de diuresis, que, bueno, pues eso da lugar, ¿no? A otra discusión, ¿no? Para mejorar el informe, quizás, cuando ya lo pongamos todos en práctica. Pero sí que si mantenía una diuresis residual es un ítem en el que realmente, bueno, pues salió, ¿no? A consenso. Y por supuesto lo que os decía antes, ¿no? Si era portador de urostomía o de colostomía. Respecto a la actividad de ejercicio, si tenía algún déficit neuromuscular que limitaba esa autonomía física diaria también era relevante, o si presentaba calambres musculares durante la técnica dialítica, que para ellos, pues bueno, es un punto de sufrimiento. Bueno, pues es verdad que suelen tener a veces, ¿no? Si han engordado o si les estás quitando mucho peso, si realmente, bueno, pues también, pues, o si toman estatinas, ¿no? Muchas veces las estatinas dan lugar a calambres. Por lo tanto, ese dato también era bastante relevante. El sueño-descanso, si utiliza ayudas para su descanso nocturno, a veces en diálisis, en terapias nocturnas también era importante. De cognitivo perceptual, nivel de conciencia, por supuesto, si el paciente tiene algún déficit cognitivo perceptual, tenemos que ayudarle. Presencia del dolor, no podemos dejar que nuestros pacientes sufran, y menos en la terapia de diálisis, porque ya son pacientes muy sufridores. Y por lo tanto, bueno, pues no teníamos ese punto es clave, ¿no? La dificultad para la comunicación, en el lenguaje, en el idioma, etcétera. Cada vez tenemos pacientes que son extranjeros. Tenemos entonces, bueno, pues tenemos que hacer, ¿no? Por intentar ayudarles cuando vienen a otro país y más un paciente vulnerable para intentar ayudarles, ¿no? Que puedan aprender sobre todo y mientras tanto, pues poder hacer que nos entiendan, ¿no? Toda la educación que intentamos promover aquí en las sesiones de rol relaciones, como os he dicho antes, el entorno familiar es crucial para ellos, por lo tanto, tenían cabida 4 ítems que he comentado antes. Y respecto a la adaptación y tolerancia al estrés, pues bueno, pues también era importante qué adaptación y afrontamiento tenía de las sesiones, porque eso es clave para entender la adherencia que pueda tener luego a todos los aspectos educativos que podamos tener con esa persona. Por lo tanto, estos fueron tanto los campos demográficos que he comentado antes, ¿no? Y que os vuelvo a mostrar, como aquí, como los campos, ¿no? Respecto a los accesos, ¿no? Nuestra herramienta vital para la diálisis y respecto a los campos consensuados que gracias a Marjorie Gordon, ¿no? Pues nos dio vida, ¿no? Para presentarlo, ¿no? Y trabajarlo en esta metodología de trabajo. Bueno, una vez consensuado el informe, bueno, pues ¿qué podemos seguir trabajando, ¿no? ¿Qué áreas tuvimos en desacuerdo? Como os he dicho antes, hubo 14 campos que no lograron alcanzar el umbral, ¿no? Que habíamos establecido de consenso entre expertos. Hubo algunos bueno, pues como la fecha de cura del catéter o los alimentos que se consumen de la sesión
o bueno, pues otro como la escala Bartel, la movilidad de la escala Bartel, que no alcanzaron un 80%, pero cabe un poco pues a una buena, a otra buena, bueno, o a tener que tratarlos igual de otra manera, ¿no? Para un desarrollo futuro de este informe, para mejorarlo, que realmente fueron índices que alcanzaron un 78, ¿no? Es verdad que establecimos ese umbral, pero bueno, también podría dar lugar a una implicación de estos ítems, ¿no? En un desarrollo futuro del informe. Como os he dicho, bueno, pues que algunos campos mostraron porcentajes cercanos, ¿no? Pero que requerirían una revisión más profunda y una clarificación de estas áreas, ¿no? Quizás en otro congreso, ¿no? En este de este año. Y también quizás es muy importante, como os decía, para los pacientes, ¿no? Para todos es muy importante la comunicación, pero quizás la formulación, ¿no? De estos ítems puede dar lugar a que esos ítems quizás se hayan podido excluir. Por lo tanto, nos planteamos la reformulación de esos ítems no consensuados para una mayor discusión, ¿no? Con expertos y refinar aquellos que han tenido igual un consenso más ajustados o que realmente no son interesantes. Pero, por supuesto, eso yo creo que hay que poner este informe en práctica y ver, ¿no? Una vez puesto en práctica, qué consideraciones a un futuro cercano podemos hacer y poder mejorarlo. ¿Qué conclusiones o qué impacto realmente ha podido tener este informe en nuestra sociedad científica, en nuestros profesionales, ¿no? Como trabajadores, nosotros como dadores de salud, en la continuidad del cuidado, en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y a nivel nacional como consenso, ¿no? De todos nosotros. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque realmente bueno, ha sido una estandarización del informe lograda, que es lo que pretendíamos. Nuestro objetivo era establecer unos ítems de consenso. Hemos llegado a establecerlo, a estableceros. Esto supone una seguridad clínica para todos nuestros pacientes y sobre todo también para todos nuestros profesionales. Trabajar con estándares de calidad y de seguridad, yo creo que nos da también fuerza como apoyo, como grupo, como enfermeros, ¿no? Y como sociedad y sobre todo, bueno, pues bueno, que trabajamos por ellos, que lo hacemos pues que con un gusto exquisito y que queremos seguir mejorando. Como os he dicho antes, teníamos que establecer una metodología eficiente y rigurosa, respetar los estándares científicos y prácticos, ¿no? En la gestión del cuidado. Por eso nos basamos en la evidencia, en la bibliografía y en la experiencia de expertos. ¿Esto que garantizaba? Pues que podamos aplicarlo en contextos diversos y reflejar las necesidades reales de los pacientes y de los profesionales. Y ofrecer un formato estandarizado, pero que, como os he dicho, puede ser adaptable y puede ser mejorable, pero realmente nosotros estamos muy contentos del fruto que ha dado este estudio y este proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras futuras líneas un poco de investigación a trabajar en el campo, ¿no? de la enfermería nefrológica, más concretamente en los traslados de hemodiálisis? Bueno, pues esto por supuesto que ha representado un avance significativo, ¿no? Y un impacto en la práctica clínica. Promueve una atención, como os he dicho, una cultura centrada en el paciente, ¿no? Una cultura de atención centralizada que, como os he dicho antes y lo repito, no es café para todos. O sea, tenemos que cada uno requiere unas necesidades. A uno le puedes educar en el fósforo, otro realmente necesita comer queso, ¿no? Para subir el fósforo en su dieta. Pero por eso tiene que ser una cultura centrada en el paciente. Y este informe, ¿qué puede servirnos, ¿no? Pues bueno, pues es una primera base para evaluar el impacto, ¿no? En indicadores de calidad asistencial y, por supuesto, de seguridad clínica y que nos sirva para investigaciones futuras que sobre calidad asistencial y poder realizar ajustes en función de las necesidades y en su implementación práctica, sobre todo, ¿no? Por eso, y ya completando un poquito la sesión, quería agradecer a los autores, ¿no? A todos los autores, expresar mi sincero agradecimiento y el de mis compañeros, a todos los expertos enfermeros que participaron en este estudio, miembros también de SEDEN, cuya valiosa contribución y dedicación pues han sido fundamentales, y sobre todo también el apoyo al personal sanitario que facilitó, ¿no? La realización de este proyecto, porque todos sabemos que ocupa tiempo, ocupa estudio, ocupa revisión, y la verdad es que es un placer el que podamos a nivel nacional el poder haber trabajado con tantos expertos en salud
y agradeceros, por supuesto, a vosotros el haberme invitado. Espero que hayáis entendido la presentación, os haya servido de ejemplo y que, por supuesto, está a vuestro, bueno, disponible para vosotros para que también lo podáis aplicar en vuestras unidades y agradeceros esta visibilidad de este proyecto que tanto nos ha costado, pero que con orgullo lo hemos hecho y, por supuesto, lo hemos puesto poco a poco en práctica. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Cristina, muchas gracias. Mientras de pronto surge alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta por allí? No veo ninguna en el chat, pero hay muy buenos comentarios, excelente presentación. Yo realmente cuando el consenso se encuentra en la web, lo pueden consultar. De pronto, ahorita se los podemos compartir a los correos electrónicos o en el chat que tenemos de la Asociación de ACON. Por Y supuesto. Cristina, aquí me quedo, ay, yo me quedo como con tres conceptos grandes. Uno, ustedes definieron lo que es la atención transicional. Sí, como un conjunto de acciones y hablan de varias cosas como en una sola. Definieron también otro concepto muy clave allí que tú lo mencionaste en la primera parte, que es que se centra la continuidad de la atención, ¿cierto? Que son como cosas que realmente es lo que deberíamos de hacer nosotros como enfermeros dentro de bailar por esas dos cosas, o sea, que la atención esté centrada en el paciente o en la persona y pues incluyendo la familia y que tengamos una continuidad. Entonces, a mí me gustó mucho esa primera introducción y los invito a buscar el consenso porque ellos allí definen estos conceptos de una manera muy clara que les da mucha justificación al proyecto. Y otra cosa que me pareció genial fue que pudieron como implementar o tener allí como el proceso de sistematización en la primera parte de valoración de los pacientes, que incluyeron a los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, pues que para todos pues que los conocemos y son como la parte esencial para una valoración inicial de estas personas. Entonces me quedo como con esos tres conceptos y la iniciativa que tuvieron porque de acuerdo a lo que ustedes mencionan allí, ustedes tienen por normativa, la normatividad que ustedes presentaron allí fue que tienen algo de una reglamentación de un consenso, informe, ¿cómo lo llaman? El ICE, informe de cuidados de enfermería, Sí, ¿cierto? nosotros aquí en España, el Real Decreto Ley exige que cuando trasladamos a un paciente, bien porque le trasladamos por vacaciones o le trasladamos, ¿no? Porque se va a quedar en otro centro hospitalario, ¿no? De otro sitio, pues sí que se establecen rigurosamente que se tienen que mandar una serie de informes, entre ellos el informe clínico médico y sí que exige un informe estandarizado de enfermería. Pero hay unos campos obligatorios mínimos que son los que establecen, ¿no? Este informe, que es, por ejemplo, pues si lleva un catéter o lleva una fístula, o si cuándo se ha colocado el catéter, o cuándo se ha realizado la fístula, o cuándo recibió la primera diálisis. Pero hay muchos campos que nosotros, como os decía, son útiles, son imprescindibles para que podamos establecer esa seguridad, ¿no? Que podamos, que el paciente se sienta cómodo, que el paciente se sienta a gusto, que el paciente se sienta cuidado y sobre todo, si nosotros establecemos, ¿no? Esa comunicación entre centros, esa comunicación entre profesionales, esa seguridad que nos va a dar, ¿no? A nivel clínico, realmente esa relación, pues cuando el paciente llega a otro centro y ve que estamos bien informados, eso proporciona al paciente, nosotros lo hemos vivido como pacientes quizás, ¿no? En otros ámbitos, pero eso genera una confianza que hace que el paciente esté mejor y sobre todo se perciba el mejor. Por lo tanto, es mucho más fácil educarle, que tenga adherencia al tratamiento. Por eso os he puesto el ejemplo, ¿no? Que nosotros hicimos un estudio, ¿no? No me quiero enrollar más, que ya bastante he hablado, pero sí que hicimos un estudio, ¿no? De ejercicio intradiálisis muy interesante, porque vimos que realmente, bueno, pues que podíamos facilitar un poquito ese cuidado, ¿no? Ese del músculo, ¿no? Y evitar ese desgaste. Entonces, es verdad que en algunos que son muy adherentes, por supuesto, ha mejorado el músculo, pero en otros que no son tan adherentes y que no ha mejorado tanto el músculo, la percepción que tienen ellos de cuidado que sobre ellos, pues ya hace que, bueno, pues que poco a poco digan, jo, es que estas personas lo que quieren es cuidarme. Entonces es más fácil trabajar con ellos. O sea, yo creo que una seguridad en la información y una seguridad en ítems que nos proporcionan datos importantes a los enfermeros puede mejorar la calidad en la atención. Quizás no la mejora el tratamiento, quizás el tratamiento que va a recibir es el mismo, pero la percepción que tiene él en la seguridad sobre el tratamiento que está recibiendo es mucho mayor y por lo tanto tenemos que, entre todos,
intentar consensuar, ¿no? Pues entre todos los profesionales, consensuar un poco este tipo de informes, bueno, de tratamientos que puedan ayudar a que esa percepción de cuidados, esa calidad asistencial, esa continuidad en el cuidado sea percibida como elegante, alta bueno, y avancemos un poco, ¿no? En lo que es el cuidado del paciente. Mm. Sí, Cristina, muchas gracias. Otra, por aquí hay preguntas, aquí hay comentarios, que si podemos compartir el correo electrónico. Muchos saludos desde Tierra Fuego, Argentina. Gracias por, Emperatriz dice, gracias por compartir esa iniciativa con relación a la forma de comunicar toda esta información. ¿La historia clínica de ustedes es única para todas las instituciones o la estructura de la historia permite poner toda la información en textos o hay campos predeterminados? Nosotros tenemos campos predeterminados, como os decía, ¿no? Campos de inicio de terapia, bueno, pues campos de si lleva catéter o fístula, pero estos campos de los que os he hablado y los que hemos trabajado, estos 52 campos ítems que hemos trabajado, son campos adicionales a la obligatoriedad del informe que nosotros consideramos que son importantes para el traslado de nuestros pacientes. O sea, son campos que no son obligatorios. Ok, de hecho, Cristina, ahí en el texto ustedes en el informe comentan, creo que la pregunta inicial o la necesidad fue porque ustedes encontraron que había necesidades adicionales, ¿cierto? O sea, que ustedes tienen un informe reglamentado por la norma que nos presentó, pero ustedes identificaron que les faltaba y por eso fue lo Nosotros que dio la raíz a tenemos un esto. informe estandarizado, pero con 4 datos obligatorios, y luego cada centro pues hacían un informe pues conforme al centro, bueno, pues creía conveniente. O sea, no teníamos, lo que queríamos era un informe estandarizado a nivel nacional. Es decir, queríamos que todos los centros trabajen con el mismo informe de traslado. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer? ¿No? Estandarizar un informe para todos los centros de España. Por supuesto, o sea, nosotros como Sociedad Científica Española lo dejamos en nuestra web, lo dejamos en nuestra sociedad y ellos pueden cogerlo o no. O sea, no obligamos a los centros a establecer esto, pero sí que nos ayuda a fortalecernos como sociedad científica y como enfermeros de diálisis. O sea, nos ayuda a decir, si todos trabajamos con el mismo informe, si todos trabajamos de manera estandarizada, vamos a proporcionar unos cuidados que creemos en conjunto que son beneficiosos para nuestros pacientes. Cristina, muchas gracias. Por aquí hay la profe Heidi, muy importante ver cómo podemos utilizar los patrones funcionales para abordar el cuidado centrado en la persona, grandes aportaciones y enriquecedores hallazgos. Muy buena presentación. Por aquí me están pidiendo su correo electrónico. ¿Podemos compartir el correo electrónico? Sí, por supuesto, sí, 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 Ok, compartirlo. Y bueno, y estoy listo. dispuesta a que me hagáis todas las preguntas que queráis sobre la metodología de estudio, sobre esta propuesta o sobre el informe bueno, pues que también os puede ayudar a vosotros, por supuesto. O trabajar Claro. conjuntamente, o bueno, pues esto en líneas futuras se podría, ¿no? Si estáis interesados, también trabajar un poco, pues porque cuanta más gente trabaje con esta estandarización en la información, creo que ayuda a todos, ¿no? Un poco sobre todo expertos, ¿no? Que somos todos, ¿no? De diálisis. Muchas gracias, Cristina. Aquí voy a leer los comentarios. Jennifer Morales, saludos desde Panamá. Tengo 18 años de ser enfermera en hemodiálisis. Aquí la salud la brinda la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud y las entidades privadas. Es difícil trabajar consensuado. ¿Cómo poder unificar ese tema con las instituciones privadas y públicas? Nosotros la fase de co-creación que hicimos lo hicimos con instituciones públicas y privadas precisamente porque queremos un consenso nacional. O sea, no podemos dividirnos. O sea, si nos dividimos, al final lo que no pretendemos eso. O sea, pretendemos que no trabaje cada uno con su informe. Pretendemos llegar a un consenso, por eso la participación de cuantos más profesionales mejor. Queremos que trabajemos tanto instituciones públicas como privadas con el mismo informe estandarizado. Eso fue el objetivo. Listo, aquí hay otro comentario que es la base de tener un informe estandarizado, hablar el mismo idioma con nuestro lenguaje enfermero. No hay más preguntas. Excelente tema. Felicitaciones a la ponente. Esperemos tener pronto un consenso para Latinoamérica o poder tener una implementación aquí en Central del Valle del Cauca o a nivel nacional de lo que ustedes ya han venido trabajando. Bueno, Cristina, no creo que no es más. Ya vamos terminando con nuestra hora y 5 de conexión. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su disposición y Muchísimas por gracias. compartir con todos nosotros los enfermeros nefrólogos de Latinoamérica todo lo que ustedes llevan.
Muy Muy amable. bien. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos vosotros, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias a todos por conectarse. Adiós.